¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo en el universo no encaja? Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre las leyes de la física, sobre las estrellas y los planetas, todo podría estar incompleto. Y si te dijera que hay secretos del cosmos que, a pesar de todo nuestro conocimiento, no entendemos aún, ¿cómo reaccionarías? Hoy vamos a explorar los rincones más oscuros y extraños del universo. Lugares donde las reglas no se aplican como deberían, donde la física deja de tener sentido, donde la realidad parece doblarse. Pero, hay algo que debes saber. Todo esto que te voy a contar se remonta a cosas que han sido observadas y medidas por los científicos, pero aún no tienen una explicación clara. Y lo más aterrador, ni siquiera los expertos saben cómo resolverlo. Ahora, piensa esto. ¿Por qué los astrofísicos han encontrado estructuras gigantes que desafían todo lo que sabemos sobre cómo se forman los objetos en el universo? ¿Y qué hay de esos extraños vacíos en el espacio, donde no hay absolutamente nada? No son errores de medición ni trucos visuales, son realidades que han sido observadas una y otra vez, por los telescopios más potentes del mundo. Pero lo que es aún más inquietante es que lo que encontraremos a continuación no solo desafía la física, también nos hace preguntarnos, ¿y si hay algo más? Algo que todavía no hemos comprendido del todo. Al final de este video te contaré algo que no se sabe, y que nadie quiere hablar demasiado. Algo que hace que todo lo que te voy a decir hoy tome un nuevo sentido, y que te dejará pensando en el futuro del universo. Imagina que te dijeran que hay fallos en el cosmos, pero no son los que piensas. Estos no son simples problemas o anomalías. Son indicios de algo mucho más grande. Algo que podría cambiar por completo lo que sabemos sobre la existencia misma. Por ejemplo, uno de los misterios más desconcertantes es el caso de esos huecos vacíos en el universo. Vacíos donde no hay ni una sola galaxia, ni estrella. Y los científicos aún no pueden explicar por qué existen, ni qué hay dentro de ellos. En el fondo, hay algo que está ahí, pero no lo vemos. Pero al mismo tiempo, se sabe que no puede ser una simple anomalía. Ahora, mantén esa idea en mente. ¿Qué crees que ocurre cuando observamos algo tan extraño? ¿Qué pasa si esas fallas no son accidentales sino parte de un plan mucho mayor? Si te quedas hasta el final, te daré las pistas que los científicos siguen ignorando y que podrían cambiar todo lo que pensamos sobre el universo. Pero eso lo veremos más tarde porque antes tenemos que entender algo mucho más inquietante. Este es solo el principio, prepara tu mente para lo que viene. Vamos a sumergirnos en lo desconocido, en lo que se ha observado pero no se comprende. ¿Qué pasa cuando el universo no sigue sus propias reglas? Te lo voy a contar pero tienes que quedarte hasta el final, no quiero que te pierdas ni una palabra. Durante décadas, los científicos creyeron que el universo a gran escala era más o menos uniforme. Que si te alejabas lo suficiente, todo se distribuía de forma caótica pero equilibrada. Galaxias aquí, galaxias allá, sin un orden aparente. Pero cuanto más lejos hemos mirado, más claro se ha vuelto que esa idea no encaja del todo. Al observar el cosmos a escalas enormes, comenzaron a aparecer patrones. No pequeños, no locales, sino patrones tan grandes que según nuestros modelos, no deberían existir. Estructuras tan colosales, que ni siquiera habría habido tiempo suficiente desde el nacimiento del universo para que se formaran de manera natural. Y aún así, ahí están. Los telescopios no los inventaron, los datos no se equivocaron. Se repitieron las observaciones, una y otra vez, con distintos instrumentos, en distintos años, por distintos equipos, siempre el mismo resultado. Algo en el universo creció demasiado rápido, demasiado grande, demasiado organizado. La pregunta no es solo cómo ocurrió. La pregunta inquietante es por qué no encaja con nada de lo que sabemos. Porque si estas estructuras existen, entonces hay procesos fundamentales que no estamos comprendiendo. Procesos que actúan a escalas enormes, silenciosas, invisibles y constantes. Y aquí es donde la historia empieza a incomodar. Porque cuando los científicos intentaron explicar estas anomalías, no encontraron una respuesta clara. Cada modelo que parecía funcionar explicaba una parte, pero rompía otra, ajustaban una ecuación y desajustaban tres más. Era como intentar encajar una pieza que no pertenece a ese puzzle. Con el tiempo, empezaron a surgir términos incómodos. Palabras que no explican, solo nombran el problema. Conceptos creados, no porque sepamos qué son, sino porque necesitamos algo para que las cuentas cuadren. Más adelante hablaremos de uno de esos conceptos, uno que está presente en todo el universo, pero que nadie ha visto jamás.
De momento, quédate con esta idea. Cuando la ciencia no puede explicar algo, no lo elimina, lo rodea, lo describe. Y sigue adelante esperando que, algún día, alguien lo entienda. Pero mientras tanto, esas anomalías siguen ahí. Y no son las únicas. En ciertas regiones del universo, los astrónomos han detectado algo aún más perturbador. Zonas inmensas donde, simplemente, no hay nada. No unas pocas galaxias menos de lo esperado, sino vacíos tan enormes que desafían la probabilidad estadística. Regiones donde el universo parece incompleto. Estos vacíos no son pequeños. Algunos tienen cientos de millones de años luz de diámetro, y lo más inquietante no es su tamaño sino su distribución. Aparecen donde no deberían, de una forma que no encaja con los modelos de formación del cosmos. Y aquí viene lo realmente extraño. Cuando se analiza la luz que atraviesa esos vacíos, esa luz se comporta de forma distinta, no mucho. No lo suficiente como para ser obvio, pero lo justo para que los científicos se detengan y digan, esto no debería pasar. Es como si el espacio, en esas regiones, no fuera exactamente igual al resto del espacio. De nuevo, no hay una explicación clara, hay hipótesis, suposiciones, ajustes matemáticos, pero ninguna respuesta definitiva. Y lo que es peor, estas anomalías no aparecen aisladas, empiezan a conectarse entre sí, como si fueran piezas de un mismo problema que aún no sabemos formular correctamente. Más adelante, cuando lleguemos al final del vídeo, verás por qué algunos científicos creen que estas irregularidades podrían estar relacionadas entre sí. Y por qué esa conexión, si es real, cambiaría de forma radical nuestra comprensión del universo. Pero antes de llegar ahí, hay algo aún más inquietante que debemos entender. Algo que no tiene que ver con estructuras ni con vacíos, sino con señales. Señales que llegan desde el espacio profundo. Breves, intensísimas, tan potentes que, durante una fracción de segundo, liberan más energía que estrellas enteras. Señales que aparecen y desaparecen, y que, durante años, nadie supo ni siquiera cómo clasificar. De eso hablaremos después. Por ahora quédate con esta sensación. El universo parece estable, pero cuando lo miramos con atención empieza a mostrar grietas. No visibles a simple vista, pero suficientes como para hacernos dudar de todo lo que creemos entender. Y esto solo es el principio. Durante años, esas señales de las que hablábamos fueron descartadas como errores, interferencias, ruido de fondo, algo mal calibrado en los instrumentos. Era la explicación más cómoda. Y durante un tiempo, funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Porque esas señales empezaron a repetirse. Siempre breves, siempre intensas, siempre impredecibles. Aparecían en una parte del cielo, y luego en otra completamente distinta. No seguían un patrón reconocible. No parecían proceder de ninguna fuente conocida. Lo inquietante no era solo su potencia, sino su regularidad caótica. Algunas se repetían desde el mismo punto del espacio, como si algo estuviera emitiendo pulsos, esperando, o simplemente existiendo de una forma que aún no comprendemos. Los científicos intentaron explicarlas de todas las maneras posibles. Colisiones estelares, estrellas de neutrones, fenómenos extremos que solo ocurren en los entornos más violentos del universo. Pero ninguna explicación encajaba del todo. Siempre faltaba algo. Y cuanto más se estudiaban estas señales, más evidente se hacía una verdad incómoda. El universo estaba produciendo fenómenos que no encajan en ninguna categoría conocida. No es que no sepamos qué son exactamente. Es que no sabemos cómo pueden existir. Y aquí ocurre algo curioso. Cada vez que la ciencia se encuentra con un problema así, suele aparecer una solución provisional. Un concepto que no explica, pero permite seguir avanzando. Algo que no entendemos, pero aceptamos porque, de otro modo, todo se vendría abajo. Más adelante hablaremos de uno de esos conceptos. Uno que está en el centro de casi todos los misterios modernos del cosmos. Uno que lo impregna todo, pero que nunca ha sido observado directamente. Por ahora, basta con saber que cuando estas señales comenzaron a analizarse junto con las grandes estructuras y los enormes vacíos del universo, algunos científicos empezaron a notar algo inquietante. Las anomalías no estaban aisladas. Parecían relacionadas. No de forma obvia, no como una causa directa. Pero sí como si todas fueran manifestaciones distintas de un mismo problema subyacente. Como si el universo estuviera mostrando síntomas, no fallos individuales.
Y cuando se empieza a pensar así, surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué pasa si el universo tal como lo entendemos es solo una aproximación? ¿Y si nuestras leyes funcionan, pero solo dentro de un margen limitado? Imagina por un momento que las reglas que creemos fundamentales no son universales, sino locales. Que funcionan aquí, en esta región del cosmos, pero no necesariamente en todas. Imagina que hay zonas donde esas reglas se deforman ligeramente. No lo suficiente como para romperlo todo, pero sí lo justo como para crear estas anomalías. Si eso fuera cierto, muchas cosas empezarían a encajar. Demasiadas. Pero esa idea es incómoda. Porque implica que nuestra comprensión del universo no está incompleta por falta de datos, sino porque estamos mirando desde dentro de un sistema que no entendemos del todo. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Porque cuando se comparan mediciones realizadas en distintas direcciones del cielo, en escalas enormes, aparece algo inesperado. Algo que, durante años, se consideró imposible. Una ligera diferencia, sutil, casi imperceptible. El universo no parece comportarse exactamente igual en todas direcciones. No debería ser así. Pero los datos están ahí. No es una prueba definitiva, no es una afirmación categórica. Pero es una grieta, una pequeña grieta en una de las ideas más fundamentales de la cosmología moderna. Y cuando aparecen grietas así, la ciencia no grita. Se queda en silencio. Porque sabe que, si esa grieta se ensancha, muchas de las certezas actuales tendrían que ser revisadas desde cero. Más adelante, hacia el final del vídeo, hablaremos de por qué esta posible asimetría es tan peligrosa para nuestros modelos. Y por qué algunos científicos prefieren no insistir demasiado en ella hasta tener más datos. Pero antes de llegar ahí, hay algo que debemos entender. Algo que conecta las señales extrañas, las estructuras imposibles y los vacíos colosales. Algo que está presente en todas partes y que, paradójicamente, nunca hemos visto. Eso viene a continuación. Para entender lo que está ocurriendo, hay que aceptar algo incómodo. Gran parte de lo que creemos saber sobre el universo se sostiene sobre elementos que no vemos. No porque estén ocultos, sino porque, hasta ahora, no hemos sido capaces de detectarlos directamente. Durante décadas, los astrónomos observaron cómo las galaxias se movían de una forma extraña, giraban demasiado rápido. Se mantenían unidas cuando, según las leyes conocidas, deberían desintegrarse. Algo las estaba sosteniendo. Algo invisible. Algo que no emitía luz ni energía detectable. Se le puso un nombre que no explica nada, pero permite seguir adelante. Y desde entonces ese algo se convirtió en una pieza fundamental de casi todos los modelos cosmológicos modernos. Lo inquietante no es que exista una incógnita. Lo inquietante es que necesitamos esa incógnita para que el universo no se rompa en nuestras ecuaciones. Y aquí empieza el verdadero problema. Porque cuando se estudia cómo se distribuye ese componente invisible a gran escala, aparecen irregularidades. No debería agruparse de esa forma. No debería influir así en las estructuras colosales del cosmos. No debería correlacionarse con las anomalías que hemos mencionado antes. Y aún así, lo hace. Es como si el universo estuviera utilizando un atajo, un mecanismo que funciona pero que no comprendemos, un soporte invisible que mantiene todo en pie, sin revelar jamás su naturaleza. Algunos científicos han intentado modificar las leyes de la gravedad para explicar estos efectos. Otros han propuesto nuevos tipos de partículas. Otros, simplemente, aceptan que hay algo ahí y siguen trabajando como si algún día la respuesta apareciera sola. Pero mientras tanto, las anomalías se acumulan. Porque cuando se cruzan los datos de este componente invisible con las señales breves e intensas que llegan del espacio profundo, aparecen coincidencias difíciles de ignorar. No pruebas definitivas, pero sí patrones estadísticos que se repiten más de lo que deberían por azar. Demasiadas coincidencias empiezan a parecer algo más que casualidad. Y entonces surge una idea aún más inquietante. ¿Qué pasa si ese elemento invisible no es solo una pieza más del universo sino parte de su estructura básica? ¿Qué pasa si no estamos observando un fallo sino una característica? Si eso fuera cierto, explicaría por qué las grandes estructuras se formaron tan rápido. ¿Por qué existen vacíos imposibles? ¿Por qué algunas regiones del cosmos parecen comportarse de forma distinta? ¿Y por qué ciertas señales aparecen donde no deberían? Pero aceptar esa posibilidad tiene un precio.
Porque implicaría que el universo no es tan simple ni tan homogéneo como creemos. Que no es un escenario pasivo donde ocurren cosas, sino un sistema con propiedades internas que aún no entendemos. Y aquí llegamos a un punto clave. Cuando los científicos intentan unificar todas estas anomalías en un solo marco teórico, se encuentran siempre con el mismo obstáculo. Una barrera conceptual que no pueden cruzar sin cambiar algo fundamental. Más adelante, al final del vídeo, veremos cuál es esa barrera. Y por qué cruzarla obligaría a replantear no solo cómo funciona el universo, sino también qué significa realmente observarlo. Pero antes, hay un último elemento que debemos considerar. Algo que no tiene que ver con materia, ni con estructuras, ni con señales. Algo que está relacionado con el propio tejido del espacio. Algo que parece constante, hasta que deja de serlo. Eso es lo que veremos a continuación. Durante mucho tiempo, se asumió que el espacio era un escenario fijo. Un fondo estable donde ocurren los eventos del universo. Algo que puede estirarse, curvarse, expandirse, pero que en esencia se comporta de forma predecible. Esa idea funcionó durante décadas. Hasta que dejó de hacerlo. Cuando los científicos empezaron a medir con mayor precisión cómo se expande el universo, algo extraño apareció en los datos. No una anomalía aislada, sino una discrepancia persistente. Dos formas distintas de medir la expansión daban resultados distintos. No un pequeño margen de error, sino una diferencia clara, repetida, incómoda. Y lo más inquietante es que ambas mediciones parecían correctas. Durante años se pensó que era un problema técnico, instrumentos mal calibrados, sesgos ocultos, algún detalle que se había pasado por alto. Pero con el tiempo, los datos se refinaron, las técnicas mejoraron, y la discrepancia siguió ahí. El universo parecía expandirse a dos ritmos distintos, dependiendo de cómo y desde dónde se midiera. Esto no debería ser posible. Si las leyes que gobiernan el cosmos son universales, los resultados deberían coincidir. Pero no lo hacen. Y cada intento de forzar una solución crea nuevos problemas en otras partes del modelo. Es como si el universo estuviera diciendo: esto es lo que hay, aunque no te guste. Algunos científicos han sugerido que tal vez falta un ingrediente en nuestras ecuaciones. Algo pequeño, sutil, casi invisible. Otros creen que el problema es más profundo, que estamos asumiendo propiedades del espacio que simplemente no son ciertas en todos los casos. Y aquí aparece una idea que incomoda incluso a los más abiertos. ¿Qué pasaría si el espacio no fuera completamente uniforme? Y si, a escalas enormes, tuviera regiones con propiedades ligeramente distintas. No lo suficiente como para notarlo a simple vista, pero sí lo bastante como para alterar mediciones precisas. Si eso fuera cierto, muchas de las anomalías que hemos mencionado empezarían a alinearse. La expansión desigual, las estructuras imposibles, las señales inexplicables, los vacíos colosales. Todo podría ser consecuencia de un espacio que no se comporta igual en todas partes. Pero aceptar esto significa abandonar una de las suposiciones más básicas de la cosmología moderna. Significa admitir que el universo no es tan simple ni tan elegante como nos gustaría. Y por eso esta idea avanza despacio, muy despacio. No porque falten datos, sino porque las implicaciones son enormes. Porque si el espacio tiene propiedades variables, entonces nuestras leyes no son universales en el sentido más estricto. Funcionan, pero solo dentro de ciertos límites, y fuera de ellos ocurren cosas que no sabemos describir. Más adelante, cuando lleguemos al cierre del vídeo, verás por qué algunos científicos creen que estamos acercándonos a ese límite. Y por qué los próximos años podrían obligarnos a reescribir partes fundamentales de nuestra comprensión del cosmos. Pero antes de llegar ahí, hay una última pregunta que debemos plantearnos. Una pregunta sencilla pero profundamente inquietante. Si el universo presenta tantas irregularidades, si las leyes funcionan solo hasta cierto punto, si hay componentes invisibles, señales inexplicables y discrepancias persistentes, ¿estamos observando un sistema estable, o uno que apenas comprendemos y que solo parece estable desde nuestra posición limitada? Esa pregunta nos acompaña hasta el final. Y la respuesta, aunque no sea definitiva, nos espera un poco más adelante. A medida que se acumulan estas anomalías, ocurre algo curioso. No aparecen todas a la vez ni en el mismo lugar. Surgen de forma dispersa, separadas por enormes distancias, como si el universo estuviera dejando pequeñas pistas, fragmentos de un problema mayor que aún no sabemos formular por completo. Y cuando se observan en conjunto, la sensación es inquietante. No parece caos,
parece consistencia. Como si hubiera un hilo invisible conectando fenómenos que, en teoría, no deberían tener relación entre sí. Como si el universo estuviera funcionando bajo reglas más profundas, reglas que todavía no somos capaces de ver, pero cuyos efectos empiezan a hacerse evidentes. En este punto, muchos científicos hacen algo revelador. Dejan de buscar una explicación definitiva y se conforman con describir el fenómeno. Lo miden, lo catalogan, lo incorporan a los modelos como una excepción más, no porque estén satisfechos, sino porque no tienen otra opción. Y es aquí donde surge una reflexión importante. Si este tipo de contenido te resulta interesante, si te gusta explorar estos misterios con calma y profundidad, puedes apoyar este canal suscribiéndote y dejando un me gusta. Eso ayuda a que estos documentales sigan llegando a más personas y a que podamos seguir explorando juntos estas preguntas incómodas sobre el universo. Porque lo que estamos viendo no es un simple conjunto de curiosidades, es un patrón emergente. Y los patrones, cuando aparecen en ciencia, rara vez son casuales. Hay investigadores que creen que estamos observando solo la superficie de algo mucho más profundo, que estas anomalías no son errores ni excepciones, sino síntomas. Señales de que el modelo que usamos para entender el cosmos funciona, pero solo hasta cierto punto. Y aquí entra en juego una idea aún más inquietante. ¿Qué pasaría si el universo no fuera un sistema completamente cerrado y autosuficiente? ¿Qué pasaría si interactuara, de alguna forma, con algo que no podemos observar directamente? No se trata de afirmar nada extraordinario. Se trata de reconocer una limitación. Nuestra capacidad de observación está restringida. Solo vemos una fracción de lo que existe. Y cada vez que ampliamos ese rango, aparecen nuevos problemas. A lo largo de la historia, cada gran avance en nuestra comprensión del universo ha venido acompañado de una crisis. Un momento en el que las teorías existentes dejaron de encajar con los datos. Este podría ser uno de esos momentos. Y si lo es, entonces lo que estamos presenciando ahora no es el final de una teoría, sino el principio de otra. Una que aún no tiene nombre. Una que todavía no sabemos formular. Más adelante, en la parte final del vídeo veremos por qué algunos científicos creen que estamos cerca de ese punto de inflexión. Y por qué las próximas observaciones podrían confirmar, o descartar, muchas de estas ideas inquietantes. Pero antes de llegar ahí, hay un último aspecto que debemos considerar. Algo que no tiene que ver con el espacio ni con la materia, sino con nuestra forma de observar y medir la realidad. Porque a veces, el problema no está en el universo, sino en la forma en que intentamos comprenderlo. Cuando intentamos comprender el universo, siempre partimos de una suposición básica, que nuestras herramientas son neutrales, que observar no cambia aquello que observamos, que medir es simplemente registrar lo que ya está ahí. Pero esa suposición empieza a resquebrajarse cuando miramos más de cerca. Porque en los límites de la física moderna, la observación deja de ser pasiva. Medir implica interactuar. Y esa interacción, por mínima que sea, altera el resultado. No de forma dramática, no de manera evidente, pero sí lo suficiente como para introducir una incertidumbre constante. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué parte de las anomalías que vemos pertenece realmente al universo? ¿Y qué parte es consecuencia de cómo lo observamos? Cuando los científicos comparan mediciones obtenidas con distintos métodos, en distintos momentos y con distintos instrumentos, aparecen pequeñas discrepancias. Cada una, por separado, es fácil de ignorar. Pero cuando se acumulan, empiezan a formar un patrón inquietante. Es como si el universo respondiera de manera ligeramente distinta dependiendo de cómo se le pregunte. Y eso nos obliga a replantearnos algo fundamental. ¿Estamos descubriendo la realidad o construyendo una versión aproximada de ella? Esta duda no es nueva. Ha acompañado a la ciencia desde sus inicios. Pero nunca había sido tan relevante como ahora, cuando nuestras mediciones alcanzan escalas extremas, tanto de tamaño como de precisión. En este contexto, algunas de las anomalías que hemos mencionado adquieren un nuevo significado. Tal vez no sean fallos del universo, sino señales de que estamos llegando al límite de nuestros modelos. De que nuestras teorías funcionan dentro de ciertos márgenes, pero empiezan a fallar cuando los empujamos demasiado lejos. Y aquí aparece una idea sutil pero poderosa. Puede que el universo no sea extraño. Puede que lo extraño sea nuestra expectativa de que deba encajar perfectamente en nuestras ecuaciones. A lo largo de la historia, cada vez que hemos ampliado nuestro campo de observación, hemos tenido que abandonar ideas que parecían incuestionables. El centro del universo, la inmovilidad de la Tierra, la absoluta separación entre espacio y tiempo.
Cada una de esas certezas cayó cuando los datos dejaron de encajar. Y ahora, de nuevo, los datos empiezan a incomodar. No gritan, no se rebelan, simplemente no encajan del todo. Más adelante, cuando cerremos este viaje, veremos por qué algunos científicos creen que estamos a las puertas de otro cambio profundo. No uno inmediato ni evidente, sino uno lento, progresivo, que podría transformar nuestra comprensión del cosmos durante las próximas décadas. Pero antes de llegar ahí, es importante detenerse un momento y reconocer algo esencial. A pesar de todas estas anomalías, el universo sigue funcionando. Las estrellas nacen y mueren. Las galaxias evolucionan. Las leyes que conocemos siguen siendo extraordinariamente precisas en la mayoría de los casos. Eso es lo que hace que estas irregularidades sean tan inquietantes. No rompen el sistema. Lo cuestionan. Y cuando un sistema funciona casi a la perfección, pero no del todo, la pregunta ya no es si hay un problema, sino qué estamos pasando por alto. Esa es la pregunta que nos acompaña hacia el final de este vídeo. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, hay algo que se vuelve evidente. El universo no nos está mostrando respuestas claras. Nos está mostrando límites. Límites de observación, de comprensión, de lenguaje. Durante mucho tiempo la ciencia avanzó creyendo que cada misterio era solo un problema pendiente. Algo que, con mejores instrumentos o más datos, acabaría resolviéndose. Y en muchos casos fue así. Pero los fenómenos que hemos recorrido hoy son distintos. No desaparecen cuando afinamos la medición. No se corrigen cuando ajustamos los modelos. Persisten. Y esa persistencia es lo que los hace inquietantes. Porque cuando un problema permanece durante décadas, atravesando generaciones de científicos, deja de ser un simple error. Se convierte en una señal. En una indicación de que tal vez estamos intentando describir algo demasiado complejo con herramientas demasiado simples. Algunos investigadores han comenzado a plantear una posibilidad incómoda. Tal vez el universo no pueda ser entendido como un todo coherente desde un único punto de vista. Tal vez nuestras teorías no fallen porque estén mal, sino porque son incompletas por naturaleza. Esto no significa que todo lo que sabemos sea falso. Significa que podría ser solo una parte de una imagen mucho más amplia. Y aquí aparece una idea silenciosa pero poderosa. Puede que el universo no esté diseñado para ser comprendido en su totalidad. No por falta de inteligencia, sino porque cualquier observador forma parte del sistema que intenta entender. Desde dentro todo parece estable, predecible, ordenado. Pero cuando miramos demasiado lejos, demasiado profundo, empiezan a aparecer distorsiones. Como si estuviéramos observando una estructura inmensa desde un ángulo que no permite verla completa. Quizá por eso las anomalías aparecen en los extremos. En las escalas más grandes, en los fenómenos más energéticos, en los límites de lo observable. No es que el universo esté roto. Es que estamos mirando hasta donde se nos permite mirar. Y esto nos lleva a una reflexión final, que no pretende cerrar el misterio, sino dejarlo abierto. Tal vez el verdadero error no está en los datos, ni en las teorías, ni en las mediciones. Tal vez está en nuestra expectativa de que el universo deba ser completamente transparente para nosotros. Puede que haya cosas que solo puedan ser observadas parcialmente, patrones que solo se intuyen, conexiones que solo se revelan cuando aceptamos que no todo tiene una respuesta inmediata. Y quizá, en ese silencio entre lo que sabemos y lo que no, es donde reside el verdadero misterio del cosmos. En unos momentos, cerraremos este viaje con una última reflexión. Una que no responde a todas las preguntas, pero que da sentido a por qué seguimos mirando al cielo, incluso cuando no entendemos del todo lo que vemos. Hasta ahora hemos hablado de anomalías, de límites, de señales que no encajan, pero hay algo aún más inquietante, que rara vez se menciona de forma directa. Algo que no tiene que ver con lo que vemos en el universo, sino con cuándo lo vemos. Porque el universo no es solo espacio. Es tiempo. Cada punto que observamos está anclado a un momento concreto del pasado. Cuando miramos una galaxia lejana, no la vemos como es ahora, sino como era hace millones, incluso miles de millones de años. Observamos una historia fragmentada, distribuida en capas temporales. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre si las anomalías que detectamos no pertenecen todas al mismo estado del universo? ¿Qué pasa si estamos mezclando fenómenos que ocurrieron bajo condiciones distintas en momentos distintos, y tratamos de explicarlos como si coexistieran plenamente?
Algunos científicos han empezado a plantear que ciertas irregularidades podrían no ser espaciales sino temporales. No errores en la estructura del cosmos, sino huellas de transiciones pasadas, momentos en los que el universo cambió sutilmente su comportamiento. Si esto fuera cierto, explicaría por qué algunas mediciones no encajan entre sí. Estaríamos intentando aplicar un único conjunto de reglas a un sistema que ha evolucionado más de lo que creemos. Y aquí la idea se vuelve aún más inquietante. Porque eso implicaría que el universo no solo se expande, sino que cambia sus propiedades con el tiempo. No de forma abrupta, no de manera evidente, sino lentamente, casi imperceptible. Lo suficiente como para que nuestras teorías sigan funcionando, hasta que dejan de hacerlo. Este enfoque cambia por completo la forma de interpretar las anomalías. Ya no serían fallos locales, sino señales de que el universo atraviesa fases. Etapas en las que ciertas reglas dominan y otras se debilitan. Y si esto es así, entonces algunas de las estructuras que hoy consideramos imposibles podrían haberse formado en un momento en el que las condiciones eran ligeramente distintas. No violarían las leyes actuales. Simplemente no se formaron bajo ellas. Esta posibilidad es profundamente incómoda, porque rompe la idea de un universo eterno y homogéneo en sus principios fundamentales. Introduce la noción de un cosmos dinámico no solo en su contenido, sino en sus reglas internas. Y aquí aparece otra pregunta que muchos prefieren no formular. Si las reglas cambian, ¿cómo sabemos que no están cambiando ahora mismo? No lo notaríamos, no de forma directa. Los cambios serían tan sutiles, tan lentos, que solo podrían detectarse al comparar mediciones separadas por enormes periodos de tiempo. Quizá algunas de las discrepancias actuales sean precisamente eso, no errores, no ruido, sino diferencias reales entre el universo que fue y el universo que es. Más adelante, antes del cierre final, veremos por qué esta idea, aunque especulativa, está ganando atención en ciertos círculos científicos. Y por qué podría ofrecer una forma distinta de entender muchos de los misterios que hemos recorrido hoy. Seguimos avanzando. Si aceptamos, aunque sea por un momento, que el universo puede cambiar de forma sutil con el tiempo, entonces muchas preguntas adquieren un nuevo significado. Ya no se trata solo de qué existe ahí fuera, sino de en qué fase del universo estamos viviendo ahora mismo. Durante mucho tiempo se asumió que, tras sus primeros instantes, el cosmos había entrado en una etapa estable. Un periodo largo, tranquilo, donde las grandes reglas ya estaban fijadas. Pero las observaciones más recientes sugieren que esa estabilidad podría ser solo aparente. Al estudiar la luz más antigua que podemos observar, esa radiación que llega desde los primeros momentos del universo, los científicos encontraron irregularidades inesperadas. No grandes errores, sino pequeñas asimetrías, variaciones tan sutiles que durante años se pensó que no tenían importancia. Hasta que empezaron a repetirse. Esas pequeñas diferencias no encajan del todo con la idea de un universo perfectamente uniforme. Sugieren que, incluso en sus etapas más tempranas, algo no era exactamente igual en todas partes, como si el cosmos hubiera nacido con ligeras imperfecciones que, con el paso del tiempo, se amplificaron. Y aquí surge una idea inquietante. Tal vez el universo no evoluciona de forma suave y continua, sino a través de transiciones. Cambios de estado. Momentos en los que ciertas propiedades se redefinen, aunque el cambio sea casi imperceptible para los observadores que viven dentro de él. Si esto es así, entonces algunas de las anomalías actuales podrían ser ecos de una transición pasada. Huellas de un momento en el que el universo se reorganizó internamente, ajustando sus reglas sin romperlas por completo. Esto explicaría por qué ciertos fenómenos parecen fuera de lugar. No pertenecen al marco actual, pero tampoco lo contradicen de forma directa. Simplemente, encajan mal. Algunos modelos teóricos empiezan a explorar esta posibilidad. No como una afirmación definitiva, sino como una forma de reconciliar datos que de otro modo no encajan entre sí. Son modelos cautelosos, llenos de condiciones y advertencias, pero tienen algo en común. Reconocen que el universo podría ser más flexible de lo que creemos. Y esta flexibilidad tiene consecuencias profundas. Porque si el cosmos puede cambiar sus propiedades aunque sea lentamente, entonces nuestras observaciones siempre llegan tarde. Siempre estamos describiendo un sistema que ya no es exactamente el mismo que cuando emitió la información que ahora recibimos. Miramos al pasado para entender el presente, pero el pasado podría no ser un reflejo perfecto de lo que existe ahora.
Esto introduce una incertidumbre inevitable, una que no se puede eliminar con mejores instrumentos ni con más datos. Una que forma parte de la propia naturaleza del sistema que intentamos comprender. Y sin embargo seguimos observando, seguimos midiendo, seguimos buscando patrones. Porque incluso en un universo cambiante, hay regularidades, hay estructuras que persisten, hay comportamientos que se repiten. Y es en esos elementos persistentes donde los científicos buscan pistas sobre lo que realmente importa. Más adelante en la parte final del vídeo, veremos por qué algunos creen que estas regularidades podrían ser la clave para entender el cosmos a un nivel más profundo. No describiendo cada detalle, sino identificando aquello que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Pero antes de llegar ahí, hay una última idea que debemos considerar, una que no habla del universo en sí, sino de nuestra relación con él. Porque tal vez el mayor límite no esté en el cosmos, sino en nuestra forma de hacer preguntas. Nuestra forma de hacer preguntas condiciona las respuestas que obtenemos. Durante siglos, hemos interrogado al universo como si fuera un mecanismo preciso, una máquina que responde de forma clara cuando se le formula la pregunta correcta. Pero quizá esa expectativa sea parte del problema. Porque el universo no responde. Solo se manifiesta. Y lo hace de maneras que no siempre encajan con nuestro lenguaje, con nuestras categorías, con nuestras intuiciones. Observamos efectos y luego intentamos encajarlos en marcos que ya conocemos. Cuando funciona, lo llamamos comprensión. Cuando no, lo llamamos anomalía. Pero las anomalías no desaparecen, se acumulan. En los últimos años, algunos científicos han empezado a plantear que quizá estamos formulando las preguntas equivocadas. Que en lugar de preguntar qué es el universo o cómo funciona, deberíamos preguntarnos qué tipo de sistema es. ¿Es un sistema completamente determinista, donde todo puede predecirse con suficiente información? ¿O es un sistema emergente, donde las reglas aparecen a partir del comportamiento colectivo y no al revés? Si el universo funciona de esta segunda manera, muchas de las irregularidades que observamos dejarían de ser errores, serían propiedades emergentes. Comportamientos que no se pueden deducir a partir de leyes simples, sino que surgen cuando el sistema alcanza cierta complejidad. Esto explicaría por qué, a grandes escalas, el cosmos muestra patrones inesperados. No porque las leyes fallen, sino porque el comportamiento colectivo del universo no es reducible a sus componentes individuales. Y esta idea conecta de forma inquietante con algo que ya hemos visto antes. Las grandes estructuras. Los vacíos colosales. Las señales intensas y breves. Las discrepancias en las mediciones. Todo podría ser consecuencia de un sistema que, aunque obedece reglas básicas, genera comportamientos que no se pueden anticipar fácilmente. No sería un fallo. Sería una consecuencia inevitable. Pero aceptar esto implica renunciar a una ambición antigua. La idea de que, algún día, lo sabremos todo. Que podremos escribir una ecuación final capaz de describir el universo completo, sin excepciones ni anomalías. Quizá esa ecuación no existe. Quizá el universo no es algo que se resuelve, sino algo que se explora continuamente. Un sistema que puede ser comprendido parcialmente, pero nunca agotado. Y aquí aparece una reflexión profunda. Si esto es cierto, entonces las anomalías no son obstáculos en el camino del conocimiento. Son señales de que estamos avanzando. Indicadores de que hemos llegado a un límite, y de que es necesario cambiar de perspectiva para seguir adelante. A lo largo de la historia, cada vez que la ciencia ha llegado a uno de estos límites, se ha producido una transformación. No inmediata, no evidente, pero profunda. Una nueva forma de mirar que redefine lo que consideramos posible. Puede que ahora estemos en uno de esos momentos. No porque tengamos todas las respuestas, sino precisamente porque las preguntas empiezan a multiplicarse. Porque las observaciones ya no encajan cómodamente en los modelos existentes. Porque el universo, una vez más, nos obliga a reconocer nuestra ignorancia. Y sin embargo, hay algo tranquilizador en todo esto. A pesar de no entenderlo todo, seguimos siendo capaces de observar, de medir, de aprender. Seguimos encontrando regularidades, conexiones, pistas. Seguimos ampliando el mapa aunque sepamos que nunca estará completo. Tal vez, ese sea el verdadero equilibrio del conocimiento, no la certeza absoluta, sino la capacidad de convivir con la duda. Nos acercamos al tramo final de este viaje. En la siguiente parte, reuniremos todas estas ideas para una última reflexión.
No una conclusión definitiva, sino una forma distinta de mirar al universo y nuestro lugar dentro de él. Cuando observamos el universo desde esta perspectiva, algo cambia de forma silenciosa. Dejamos de verlo como un rompecabezas que espera ser resuelto, y empezamos a verlo como un proceso en constante desarrollo. No algo estático, sino algo que evoluciona, no solo en su contenido, sino en su propia forma de existir. Las anomalías que hemos recorrido no son puntos aislados en un mapa, son señales de frontera, lugares donde nuestro conocimiento empieza a desdibujarse. Y esas fronteras no están lejos, están presentes en los datos actuales, en las observaciones más recientes, en las mediciones que se repiten una y otra vez sin encajar del todo. Esto sugiere algo importante. Tal vez el universo no tiene una única descripción correcta, sino varias, cada una válida dentro de ciertos límites. Y cuando intentamos forzar una sola visión para explicarlo todo, aparecen las inconsistencias. No porque la realidad esté mal construida, sino porque nuestras herramientas conceptuales son demasiado rígidas. Piensa en esto por un momento. Durante siglos creímos que el espacio y el tiempo eran entidades separadas. Funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Entonces tuvimos que aceptar que eran aspectos de una misma estructura más profunda. Algo que no encajaba en la intuición cotidiana, pero que describía mejor los hechos. Puede que ahora estemos ante una situación similar. Las anomalías actuales podrían ser indicios de una estructura aún más profunda. Una capa del universo que todavía no sabemos cómo describir, pero cuya presencia se filtra a través de estas irregularidades. No la vemos directamente. La inferimos. Y esto es importante porque la ciencia avanza precisamente así. No solo observando lo evidente, sino deduciendo lo que debe existir para que lo observado tenga sentido. Pero aquí surge una diferencia crucial. En ocasiones anteriores, esas inferencias acabaron siendo confirmadas. Nuevas partículas, nuevas fuerzas, nuevas relaciones. Esta vez, sin embargo, las inferencias parecen apuntar a algo más abstracto. Algo que no se deja atrapar fácilmente en una definición concreta. Algo que podría no ser un objeto, ni una fuerza, ni una entidad, sino una propiedad global del universo. Una característica que solo se manifiesta cuando se observa el sistema en su conjunto. Si esto es así, entonces muchas de las preguntas que hacemos están mal planteadas. No deberíamos preguntar qué es ese algo, sino cómo influye en lo que vemos. Cómo condiciona la formación de estructuras, la propagación de señales, la evolución del espacio y del tiempo. Y aquí es donde todo converge. Las estructuras demasiado grandes. Los vacíos imposibles. Las señales inexplicables. Las discrepancias en la expansión. Las asimetrías sutiles. Todas podrían ser expresiones distintas de una misma realidad subyacente. No errores independientes, sino manifestaciones de un sistema que opera a un nivel más profundo del que podemos describir actualmente. Más adelante, en los últimos minutos de este vídeo veremos por qué esta idea no es solo una especulación filosófica, y por qué algunos de los experimentos y observaciones que se están preparando ahora mismo podrían aportar pistas decisivas en los próximos años. Pero antes de cerrar este recorrido, hay una última reflexión que merece atención. Una reflexión que no tiene que ver con el universo en sí, sino con nuestra relación con él. Porque, al final, cada vez que miramos al cosmos, no solo intentamos entender lo que hay ahí fuera, también intentamos entender qué lugar ocupamos dentro de todo esto. Y quizá esa sea la pregunta más difícil de todas. A estas alturas del recorrido, hay algo que empieza a hacerse evidente, aunque no siempre se diga en voz alta. El universo no parece diseñado para ofrecernos certezas absolutas. Nos permite observar, medir, inferir, pero siempre deja un margen de ambigüedad, un espacio donde las respuestas no son definitivas. Y tal vez eso no sea un fallo. Tal vez sea una característica fundamental. Porque si el universo fuera completamente transparente, completamente comprensible, dejaría de ser un sistema vivo en términos científicos. Se convertiría en un problema resuelto. Y curiosamente, eso nunca ha ocurrido. Cada vez que creemos haber cerrado una explicación, aparece una nueva pregunta, más profunda, más difícil de formular. Las anomalías que hemos explorado hoy parecen cumplir precisamente esa función. No rompen el conocimiento existente, pero lo tensionan. No lo destruyen, pero lo obligan a evolucionar. Y aquí surge una idea interesante. Puede que el universo esté estructurado de tal forma que nunca pueda ser comprendido desde un único punto de vista.
Que cualquier descripción completa requiera múltiples marcos, múltiples aproximaciones, incluso múltiples lenguajes conceptuales. Desde esta perspectiva, las inconsistencias dejan de ser un problema. Se convierten en señales de que estamos intentando mirar algo demasiado amplio desde un ángulo demasiado estrecho. Esto explicaría por qué distintas ramas de la física describen la realidad de formas que no siempre encajan entre sí. Cada una funciona extraordinariamente bien dentro de su dominio, pero se vuelve problemática cuando se intenta extender más allá de sus límites naturales. No es que una esté equivocada y la otra tenga razón. Es que ambas describen aspectos distintos de un mismo sistema complejo. Y aquí aparece una reflexión que muchos científicos comparten, aunque no siempre expresen de forma explícita. Quizá el universo no tiene una única historia coherente que podamos contar de principio a fin. Quizá está compuesto por múltiples narrativas superpuestas, cada una válida dentro de cierto contexto, cada una incompleta por sí sola. Las grandes estructuras nos cuentan una historia. Las señales breves y energéticas, otra. Las discrepancias en la expansión, otra distinta. Y todas ellas se solapan, se contradicen parcialmente, se complementan. Aceptar esto no significa renunciar al conocimiento, significa redefinirlo. Entender que conocer no siempre es reducir, sino aprender a convivir con la complejidad. En cierto modo, el universo podría estar invitándonos a cambiar de actitud. A dejar de buscar una explicación final y empezar a escuchar lo que nos muestran los datos, incluso cuando no encajan perfectamente. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas. No que el universo sea extraño, sino que nuestra expectativa de simplicidad es lo que entra en conflicto con la realidad. Nos acercamos ya al final de este viaje. En los próximos minutos cerraremos todo lo que hemos visto con una última reflexión. No para ofrecer respuestas definitivas, sino para dejar una imagen clara, una sensación que acompañe al espectador incluso después de que el vídeo termine. Porque al final, más importante que entenderlo todo, es seguir mirando. Hay algo más que rara vez se tiene en cuenta cuando hablamos del universo y de sus anomalías. Algo que no aparece en los gráficos ni en las ecuaciones, pero que influye profundamente en cómo interpretamos todo lo que observamos. Nuestra necesidad de coherencia. Como seres humanos buscamos historias que tengan principio, desarrollo y final. Nos sentimos incómodos con lo incompleto, con lo ambiguo, con lo que no se resuelve. Y esa tendencia, aunque útil en la vida cotidiana, puede convertirse en una limitación cuando intentamos comprender sistemas tan vastos como el cosmos. El universo no tiene por qué ofrecernos una narrativa clara, no tiene por qué responder a nuestras expectativas. Simplemente existe, y lo hace bajo condiciones que no siempre coinciden con nuestra forma de pensar. Quizá por eso las anomalías resultan tan perturbadoras. No solo porque desafían nuestras teorías, sino porque desafían nuestra necesidad de orden. Nos obligan a aceptar que puede haber aspectos de la realidad que no se dejan encajar fácilmente en un relato único. Y sin embargo, seguimos intentándolo. Seguimos observando con telescopios cada vez más potentes. Seguimos enviando instrumentos más lejos. Seguimos acumulando datos con la esperanza de que, en algún momento, las piezas encajen de una forma distinta. No para cerrar el misterio, sino para comprenderlo mejor. Porque comprender no siempre significa eliminar la incertidumbre, a veces significa aprender a convivir con ella. Reconocer que el conocimiento es un proceso continuo, no un destino final. Tal vez el universo no sea algo que podamos dominar intelectualmente, sino algo con lo que podamos establecer una relación. Una relación basada en la observación paciente, en la curiosidad constante y en la aceptación de que siempre habrá algo más allá de nuestro alcance inmediato. Y eso, lejos de ser frustrante, puede ser profundamente inspirador. Nos recuerda que formamos parte de algo inmenso. Algo que no gira en torno a nosotros, pero que podemos explorar, aunque sea parcialmente. Algo que seguirá existiendo, con o sin nuestras teorías, desafiándonos a mirar un poco más lejos cada vez. En ese sentido, las anomalías no son obstáculos. Son invitaciones. Señales de que aún hay territorio por explorar, preguntas por formular, perspectivas por descubrir. Y quizá, al final, eso sea lo más valioso que el universo puede ofrecernos. Un recordatorio constante de que, por mucho que avancemos, siempre habrá algo que nos supere. Algo que nos obligue a detenernos, a observar en silencio y a seguir preguntándonos. A lo largo de este viaje, hemos recorrido anomalías, límites y preguntas que no tienen una respuesta inmediata.
Hemos visto cómo el universo, cuando se observa con atención, no siempre encaja en los modelos que hemos construido para entenderlo. Y quizá eso no sea un problema que deba resolverse, sino una realidad que deba aceptarse. Tal vez el cosmos no esté hecho para ofrecernos certezas absolutas. Tal vez su verdadera naturaleza sea precisamente esa mezcla de orden y misterio que nos obliga a seguir mirando, a seguir preguntando, a seguir aprendiendo. No porque algún día lo sepamos todo, sino porque el acto de explorar ya tiene sentido por sí mismo. Si este documental te ha acompañado, si te ha resultado interesante o te ha ayudado a desconectar mientras reflexionas sobre estos misterios, puedes apoyar este canal suscribiéndote y dejando un me gusta. Compartir el vídeo también ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, disfrutan explorando el universo con calma y profundidad. Aquí seguiremos publicando documentales largos, pensados para escuchar sin prisas, para dejar la mente abierta y permitir que las preguntas sigan ahí, incluso cuando el vídeo termina. Gracias por estar al otro lado, por dedicar este tiempo a mirar hacia lo desconocido y por formar parte de este viaje. Ahora puedes descansar. El universo seguirá ahí, silencioso e inmenso, esperando a que volvamos a observarlo. Buenas noches.